Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento si le quieres hacer conmigo en este momento. Vamos a repetir. Gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy dinero, gracias porque yo soy creatividad, gracias porque yo soy amistad. Bueno, y así de esa manera pueden estar agradeciendo durante todo el día todo aquello que se les presente, ya sea positivo o negativo. Es muy positivo agradecer y verán que se transforman sus vidas. No les digo que de un día para otro, pero sí poco a poco las cosas comienzan a cambiar. También quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que se nos vienen, aquellas bendiciones que aún no llegan a nuestras vidas, que no se han materializado. No digo que aún no llegan, están ahí, pero no se han materializado todavía para nosotros y que están ahí para nosotros, esperando que nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros corazones se abran para poder llegar a nuestras vidas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvele al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Este horóscopo del día de hoy tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda parte, ya sabes también que puede ser una lectura espejo, ¿no? Con tu pareja. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están en este preciso momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial ahora, ya en este preciso instante, que conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Quisiera que pienses en tu persona súper especial, a ver qué nos sale el día de hoy. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que piensa, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro segundas cartas es lo que les espera a ustedes como relación. Uy, casi que voló. Lo que se espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales en este preciso momento. Mira, los sentimientos que tiene por ti tu persona especial en este preciso momento no es que sean tan profundos. No te digo que no le gustes, que no te quiera de cierta manera, pero todavía no son tan profundos como tú quisieras en determinado momento. Es una persona que quiere y piensa que, o sea, quisiera que todo fuera muchísimo mejor entre ustedes. Lo está intentando, está haciendo su lucha. Esta persona, a pesar de que aún no tiene esos sentimientos tan profundos como tal vez tú lo puedas tener en este preciso instante. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor, no sé, que sigan ustedes adelante, que puedan limar asperezas en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Piensa que a ratos actúas con un poco de inmadurez y que esto podría hacer que los problemas, la relación de ustedes fracase. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, lamento muchísimo decirle que les espera una infidelidad que les va a causar a ustedes bastantes problemas, inclusive podrías estar enfermando a raíz de esta infidelidad de esta persona porque te va a dar muy duro, muy fuerte, mucha inestabilidad, mucha ansiedad, no sé, ganas como de hacer las cosas totalmente diferentes. Bueno, yo les digo que sí. Este tipo de lecturas salen para un futuro, ya sea cercano o lejano para una persona. No es para que ustedes se queden ahí esperando a darle la razón a la tarotista. No, absolutamente que no. Lo que tienen que hacer es tomar cartas en el asunto para que esta situación no se presente. Ese es el objetivo de las lecturas de los oráculos, evitar aquellas cosas negativas que se nos podrían estar presentando, lo que se nos anuncia. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que se miren el uno al otro como si fueran lo mejor que les ha sucedido en su vida, que se valoren, que se respeten, que se quieran, que se aman, que se amen, que hablen con la verdad, que compenetren el uno con el otro, si es que quieren seguir con esta relación, si es que quieren que su relación sea algo bonito y duradero en el tiempo. Ya si están queriendo solamente pasar el tiempo,
ya las cuestiones ya serían totalmente diferentes, pero en general podrían ustedes, no sé, hacer la lucha para la relación de ustedes, para que esto no se llegue a presentar, mis queridos amigos y amigas, esto como tan negativo que se ve en el futuro de su relación. Que lo peor de una relación que podría suceder, bueno, es la infidelidad. Bueno, han salido 3 angelitos así como volando para aconsejarte acerca de esta relación en este momento. Dice, tu obediencia es poder a tus principios, a ti mismo, a lo que tú crees, a lo que tú quieres, con relación a tu pareja y a ti mismo, y a lo que quieres para ti. ¿Ya? No vayas en contra de ti mismo o de ti misma, ¿ya? Por complacer a los demás. Esto tranquilito te dice, obra con humildad. Mira, a pesar de que sea la otra persona la que esté cometiendo errores, eso no nos da el derecho de estar juzgando y estar diciendo es bueno o es malo o así se hace o así no se hace. Eso no nos da ningún derecho. Lo único que nosotros podemos hacer es actuar con muchísimo amor, perdón, con muchísima dignidad también, amor hacia nosotros y amor hacia nuestras parejas. Bueno, y obrar con muchísima humildad, porque igual todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas. Tampoco no las sabemos todas. Este angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, este angelito te está diciendo, te está aconsejando que si tal vez quieres recuperar esta relación, tomes un poquito de distancia del problema y dificultades que ustedes están teniendo para que tengas una mejor perspectiva de lo que está sucediendo y tomar buenas y sabias decisiones. También hay que hacerse un poquito extrañar también, ¿sí? Eso suele ser muy positivo en las relaciones, hacerse extrañar, no sé, tomar un poquito de distancia, hacerse como el perdidito, la perdidita, a ver cómo reacciona tu persona especial y a ver que a raíz de eso, qué decisión puedes tomar tú. Bueno, a veces cuando sentimos que estamos perdiendo a las personas o a ciertas situaciones, entonces ya nos ponemos abusados y abusadas y a recuperar y a trabajar por lo que no queremos perder. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas en este preciso instante, en este momento. A ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti, solterito y solterita, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, a ti como mi solterito y solterita en ese momento estás viviendo una etapa de depresión, una etapa de una depresión bastante fuerte. Tal vez confiaste en muchas personas, en alguna persona, perdón, que te decepcionó totalmente. O sea, tuviste algún tipo de relación con alguien y fuiste muy madura, o maduro, te fuiste con toda con esa relación, entregaste todo tu corazón, pero la verdad lo único que te trajo fue problemas, muchos problemas, muchas dificultades, inclusive problemas de salud podrías haber tenido por este tipo, esta decepción, esta relación con esta persona. Cuida tu vida, tu salud emocional, mi querido amigo y amiga, come bien, duerme bien, haz alguna actividad deportiva y si ves que la depresión va mucho más allá, por favor busca ayuda profesional, no dejes avanzar esta enfermedad que es de mucho cuidado, puede ser una enfermedad mortal. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Salir de problemas y dificultades, salir de todos esos problemas y dificultades y no sé, bueno, en cuestiones de ese problema que estás teniendo en este preciso momento, encuentros sexuales con personas, encuentros sexuales bastante fugaces con personas, vas a disfrutar un momento, no sé, unos días o tal vez un día, y bueno, después las cosas no van a ir para más. El consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Que mira, que escuches bien lo que te dicen no solamente las personas, sino también tus guías espirituales, tu intuición, mensajes de los ángeles que llegan por números, por plumas, por cosas que tú ves en tu diario vivir. Escucha y mira estos mensajes. A veces te están anunciando cosas negativas que te podrían estar sucediendo y como que no estás muy atento, muy atenta, ya. Despiértate y ten en cuenta
lo que te estoy diciendo. Cosas que tal vez lees, números que ves con repetición, plumas que te encuentras, no sé, cosas que se te vienen a la cabeza a veces de repente y que dices, bueno, eso como que yo por qué lo pienso esto. Entonces ten muy en cuenta ese tipo de mensajes que te pueden estar mandando tus guías espirituales, también consejos de personas que te pueden estar llegando. No seas ciego ni sordo a estas situaciones, ¿ya? A estos consejos y voces de alarma que a veces te dan para que no llegues de pronto a tener alguna cuestión negativa o perjudicial para ti. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Busca un trabajo liberador. Mira, si el trabajo o actividad económica que tú estás desempeñando en este preciso momento, en este instante, no es nada placentero ni satisfactorio para ti, yo no te digo que lo dejes ya de un solo tajo. No, no lo dejes ya. Lo que yo te aconsejo es que hagas un plan, un proyecto. Puedes buscar en YouTube cómo hacer un proyecto. Haces tu proyecto, consigues tus recursos y das pasitos hacia allá, hacia ese proyecto, hacia esa actividad económica que tanto tú deseas, no sé, que sueñas hacer. Hazlo y verás que vas a poder tener éxito, no solamente económico, sino en todos los aspectos de tu vida. Ese otro angelito te dice, no te culpes, rectifica. Bueno, no pierdas tiempo dándote golpes de pecho diciendo yo lo hice. No, más bien rectifica lo que tengas que rectificar, repara lo que tengas que reparar y más bien no pierdas el tiempo dándote golpes de pecho. Bueno, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita, vamos para adelante, que yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera que puede con cualquier cosa, con cualquier situación. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan en el día de hoy por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en el día de hoy, actualmente, con respecto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estás saliendo de ciertos problemas, ciertas dificultades que te causaron personas muy allegadas a ti, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, personas que tal vez no fueron muy leales, muy fieles contigo y que tú tuviste que romper con estas personas, tuviste que dejarlas de lado, hacer un hasta aquí, poner un límite con esas personas y decir, bueno, no, me están afectando mi cuestión económica y yo también tengo que velar por la salud y por el bienestar, no solamente tuyo, sino de tu familia también. Mira, o sea, eso es lo que has hecho ya, pero igual estás saliendo de problemas y dificultades, teniendo resultados, buenos resultados, pero todo fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten muchísimo cuidado con un personaje Cáncer, Piscis o Escorpio que te podría estar engañando, que te podría estar mostrando algún negocio o alguna inversión. Investiga bien de qué se trata, las cuestiones legales, los permisos, todas estas cuestiones de impuestos, las proyecciones, que sea algo real, ya, que sea algo real y que no te vayan a engañar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? En estos días no prestes dinero y no pidas dinero prestado. Si quieres pedir dinero prestado, no te lo van a prestar. Y si vas a prestar dinero, pues no te lo van a devolver. Entonces ten muchísimo cuidado con esta situación. Bueno, ahora vamos con mis angelitos y angelitas. ¿Qué me les dicen a ustedes que están preguntando por su economía para el día de hoy? Bueno, estos dos angelitos son totalmente maravillosos, muy cercanos el uno al otro. Mira, dice, esclarecerás un misterio del alma. Yo te digo que dentro de las 4 semanas siguientes a la que escuches esta lectura vas a entenderlo todo. Vas a entender todo de esta vida, por qué estás aquí, cuál es el objetivo que estés en ese sector económico, por qué te va bien, por qué te va mal. Absolutamente todo tú lo vas a llegar a entender y vas a tener mayor claridad y tranquilidad para seguir adelante. Ese trajito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, ten en cuenta dentro de las 4 noches siguientes, los sueños que tú vas a tener va a ser algo totalmente revelador y te van a poder ayudar a tomar buenas decisiones, ¿ya? Lápiz y papel al lado de tu cama. Apenas despiertes, por favor, apunta
aquello que recuerde de los sueños y busca el resultado en YouTube. También te aconsejo mucho que busques en YouTube un canal que se llama Mindalia y otro canal que se llama Alelia Astral. Puedes encontrar muchas luces y mucha orientación espiritual en estos canales. Ya sabes, cultiva tu vida espiritual, aliméntate bien, duerme bien y acércate a tus seres queridos. Bueno, felices fiestas, mis queridos amigos y amigas. Los amo mucho, los llevo en mi corazón, los llevo aquí dentro de mi corazón. Les envío muchas, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.